Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Y el primer tema que le tenemos, porque estamos terminando los 2/3 de la campaña. Quedan a partir de hoy 29 días para que terminen las campañas y 32 para que sean las elecciones. Y quiero plantearles aquí a Lorenzo y a Oli, Francisco José, quiero plantearles que yo veo como dos cosas que me cierran estos primeros 2/3. La primera es la gran estabilidad de las tendencias electorales o de las preferencias electorales. Ha subido un poco Andrés Manuel López Obrador, ha bajado un poquito Enrique Peña Nieto y ha bajado también un poco Josefina Vázquez Mota, pero básicamente se mantiene en 20 puntos la diferencia entre el primero y el segundo lugar, una diferencia gigantesca para una campaña ya tan avanzada. Y el segundo que quiero proponerles para discutir es que veo que este cierre de los 2/3, y a raíz de lo que después comentaremos de las marchas, veo un cambio en el discurso, en la estrategia de la campaña de Peña Nieto. Un cambio provocado en parte por la marcha, yo creo que tiene una explicación más profunda que ahora diré, en donde quiere convencer a la población de que el regreso del PRI no sería una restauración, y segundo, que él se deslinda del viejo PRI y representa una nueva versión del revolucionario institucional, cuando que lo que hemos leído, escuchado, la opinión predominante es que el PRI nunca se renovó, estuvo 12 años en la banca, pero sigue siendo el mismo PRI. A raíz de esto saca Peña Nieto un decálogo que dice México manifiesto por una democracia. Y es un decálogo en donde de los 10 puntos, 9 puntos, señores, son artículos de la Constitución: la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de manifestación, el respeto a los derechos humanos, y así me puedo ir diciendo los 9. Yo lo que les quiero plantear es que me parece que ¿en qué estado de la democracia está este país? Que el candidato puntero o cualquier otro tiene que decirle y comprometerse y firmar ante notario que va a respetar la Constitución. Según yo, con eso juran los presidentes cuando toman el cargo. Entonces, ¿por qué le pasa esto a la democracia mexicana? Muy buen punto. Creo que nos puede permitir ir a fondo sobre la naturaleza de la situación política hoy y las posibilidades futuras. Creo que sí tiene razón Peña Nieto. Tiene razón por lo siguiente, porque su partido, el régimen que formó al PRI, el PRI no formó al régimen, el régimen formó al PRI, tenía una constitución, la de 1917, a la que no respetó. Entonces, si se ve en la necesidad de decir, ahora sí, yo sí voy a respetar la libertad de expresión, bueno, pues su partido no la respetó en una cantidad enorme de veces. Yo voy a respetar los derechos humanos, porque implícitamente, no creo que lo quisiera poner así, pero lo podemos interpretar así, porque nosotros, fíjense que cuando éramos lo que fuimos, no los respetamos. Los derechos humanos no tenían ningún sentido frente a la voluntad presidencial. Si la razón de Estado exigía violarlos, los violábamos. Nosotros, los priistas. Pero ahora, bueno, ahora ya estamos en otra tesitura. Ahora sí van en serio. El hecho de sacar ese decálogo, sin quererlo, me parece a mí, sin quererlo, revela que no hay en realidad ruptura entre el PRI antiguo y el que se pretende será el nuevo en caso de que gane en el 2012. Si no, es absurdo que los haya enumerado estos principios
que deberían de ser el pan nuestro de cada día, pero no lo fueron y en cierto sentido no lo son. Aunque están en la Constitución, no están en la realidad. Yo creo que también tiene razón Peña Nieto en que ya no podrá regresarse, que es imposible ante la sociedad actual, ante la vigilancia internacional, ante este avance enorme en la protección de derechos humanos que es internacional. Por mayor fuerza que logre, no podrán regresar a un Estado presidencialista autoritario como el que vivimos durante muchas décadas, para no mencionar todas, pero 6 o 7 décadas claramente, ¿no? Eso no es posible, pero no es posible no en función de voluntades, no es posible en función de que la sociedad mexicana ha crecido en conciencia ciudadana. No digo que toda la sociedad mexicana tenga una gran conciencia ciudadana, pero ha crecido los márgenes de conciencia. Estas manifestaciones estudiantiles que trataremos en otro bloque hablan de eso un poco, pero hay muchas otras cosas que hablan de eso. Tenemos una libertad de expresión, tenemos una cantidad de información, tenemos una cantidad de, de presiones que llevan a poder considerar. Pero creo que tienen razón, que esta crítica que hay en el decálogo es una crítica, como dicen algunos lingüistas, virtual o por connotación, porque dicen, ahora sí vamos a cumplir, esto que estaba explicando creo que muy bien, ustedes dos, pero van diciendo, ahora sí, como antes no. Esto es de nuestra interpretación, por supuesto, esta es la connotación. Se dice, ahora sí, y se está diciendo en el fondo, es que antes no. Que sí tenemos derecho a esa interpretación. Hay otros elementos en esta discusión. Los deslindes que le están exigiendo a Peña Nieto en todos los encuentros que va teniendo. Deslindarse de Montiel, deslindarse de Salinas, deslindarse de Televisa, deslindarse de Yarrington, ya lo hizo, y trataremos el tema Tamaulipas en otro bloque, del Bester. Y todos estos deslindes, él los ha ido evadiendo, porque dice, bueno, yo voy a cumplir con la ley, y cada quien juzgue lo que quiera, pero ahí no ha habido deslindes. Yo entiendo que el deslinde definitivo será si es presidente, porque ahorita pues estamos en el deslinde de las palabras y no hay posibilidad de hechos todavía. Entonces, me parece muy bien, creo que con las argumentaciones de ustedes lo que hacen es unir el nuevo, digamos, el nuevo discurso, ¿sí?, del manifiesto con la idea de un PRI renovado. Mucha gente ha dicho que esto se debe a la marcha de los estudiantes. Yo creo que en realidad se debe a otra cosa. Se debe a que empiezo a sentir no solamente un antiprismo, que ese sí, por ejemplo, se manifestó en la marcha, sino empieza a permear esta idea de que si regresa el PRI con las mayorías aplastantes, ¿sí?, y con una alta votación, sí da miedo que empiece a acabarse la pluralidad. Yo particularmente no creo en la restauración, no creo que si regresa el PRI en primer lugar vendría con la legitimidad de las urnas en unas elecciones razonablemente equitativas, ¿sí?, razonablemente, con unas reglas razonablemente democráticas, entonces llegaría con la legitimidad de las urnas y él lo que buscará, incluso ese es su lema de campaña, buscará la legitimación por desempeño. Pero esta cosa que empezamos a sentir de las mayorías hace que Peña Nieto responda y digo, oigan, no, yo no voy a echar para atrás ninguna de las cosas que se han ganado con la pluralidad, porque digámoslo bien y claro, todas estas cosas se empezaron a ganar cuando el Congreso se pobló de otras fuerzas políticas y en particular las fuerzas políticas de la izquierda y a partir de 97, pues desde antes, ¿no? Pero a partir de 97 con la ausencia de mayorías. Lo que a mí me impresiona, y por eso quería discutir el tema con ustedes, es esta parte como si fuera potestativo, facultativo, el cumplir la Constitución. Si a mí viene Peña Nieto y me dice, oigan, que es el único punto que no está en la Constitución y está en su decálogo, yo voy a pugnar porque se transparente la relación medios políticos, la publicidad, etcétera. Muy bien, las políticas públicas que él impulse son a elección de él. Yo voy a impulsar el pleno empleo o el seguro de desempleo o la seguridad social universal o la capitalización del cambio. Muy bien, señor, eso sí es potestativo, pero todo lo demás
no es potestativo. Sí quiero ser muy enfática en este punto, porque estaríamos fregados si en esta se echara para atrás. Yo lo que esperaría de un candidato es, ¿saben qué? Aparte de todo esto que ya se ganó, ¿sí? Les voy a ofrecer los siguientes derechos, pero yo todo creo que esto hay una por cosa sentado. Que sí está pactada, que es, por ejemplo, el deslinde. Hay varias cosas que ya están pactadas. El deslinde entre Televisa y el candidato que supuestamente Televisa o realmente Televisa impulsó y proyectó a donde está ahora, ¿no? A las grandes mayorías que manifiestan su preferencia por Enrique Peña Nieto. Si uno ve un programa como Tercer Grado, que se repite, que sale el miércoles y se repite el domingo, va a entender cómo hay ya un acuerdo entre ellos, entre Peña Nieto y Televisa, para que se mantenga una posición de distancia y crítica de algunos de los, estuvieron expresándole varias cosas muy críticas, algunos de los presentes allí, como para decir, nosotros no somos promotores tuyos, nosotros somos periodistas que analizamos, que criticamos, etcétera. Y esto es lo que estuvo planteado, yo vi, por lo menos tuve tiempo para poder ver este programa. Y creo que hay otros deslindes que se hicieron desde antes. Uno de ellos es el deslinde con la Nueva Alianza, que estaba ya registrado el pacto de coalición en el IFE y que declinaron. Pero el pacto subyacente entre Peña Nieto, que ha estado denunciando mucho Josefina, y Peña Nieto y la maestra, Elbester Gordillo, ese se mantiene. Bueno, está bueno esto de el deslinde. Usemos un lema que creo que fue la maestra quien la usó. Tú le crees a madrazo, yo tampoco. Tú le crees al deslinde, pues yo tampoco. Ya sería realmente tomarnos por retrasados mentales si se lo creemos. Pero un punto de fondo. ¿Es posible tener un PRI nuevo? ¿En qué ejemplo histórico pueden ustedes basarse para señalar, recuerdan ustedes este partido, vamos a poner una cosa horrenda, este partido fascista? Bueno, ese mismo ahora pero vieran un encanto. Es democrático, no tiene una veneración por el líder, representa muy bien los intereses de tal sociedad. De nuevo cuenta, yo siempre cito a Duverger, este clásico de la ciencia política y de los partidos políticos, que señaló: todo partido político tiene un sello en su origen y nunca lo pierde. Es una especie de ley de hierro también. Me cuesta mucho trabajo pensar que realmente puede haber un nuevo PRI. No que vaya a ser el mismo, porque los de ahora no somos los mismos de antes porque nos cambió el medio ambiente. Pero que sea nuevo y que pierda su esencia, tengo yo mis dudas. Yo concuerdo contigo, es muy difícil en el contexto actual que se echara para atrás, por ejemplo, la libertad de expresión o alguna cosa así, aun cuando tuviera mayoría el PRI. Yo lo veo muy difícil. Ahora, ¿en qué consistiría esa renovación del PRI? Yo creo que Peña Nieto no ha podido expresarla. ¿En qué consiste ese nuevo PRI, un nuevo PRI democrático? Pues no lo veo. No sé si uno pueda superar sus sellos de origen, ojalá por el bien de la sociedad mexicana, pero hablando de deslindes, yo estoy de acuerdo con Lorenzo, o sea, no se puede hablar de un deslinde con las televisoras de Peña Nieto, y aun cuando lo hubiera, diríamos demasiado tarde, ¿no? Estamos a 27 días de las elecciones, pero no lo veo. Creo que es parte de la estrategia. Televisa como el PRI son dos instituciones, ¿sí?, con muy buenos reflejos las dos. Y en efecto, Televisa ha cubierto de una manera impecable ahora las marchas, las agresiones contra Peña Nieto, etcétera. Impecable. ¿Por qué? Porque tiene reflejos. Por eso yo decía que lo acordaron. Y el PRI también. Entonces había que acotarlo. Yo creo, nada más para terminar, que aparte de que nosotros o mucha gente está sintiendo el miedo a las mayorías, creo que los poderes fácticos también están sintiendo que crearon
un monstruo, o sea, que crearon a alguien muy poderoso, pero lo discutiremos en otra ocasión. Nos vamos a un corte y vamos al segundo bloque. Sí. Pues bien, en este segmento vamos a volver, y seguro que lo haremos la semana entrante, al tema sorpresa, a eso que está pasando y que no estaba en el guión. Las manifestaciones que han hecho los jóvenes, en su mayoría estudiantes, pero no necesariamente todos son estudiantes, ni todos son jóvenes, pero es su carta de presentación en varias ciudades del país y que siguen. Es un movimiento sorpresivo que va evolucionando muy rápidamente. Creo que un tema que ellos quieren poner sobre la mesa es que son profundamente políticos, pero no son partidistas. Me parece una buena distinción. Son apartidistas, pero no apolíticos. Vaya que si esto es política. Están organizándose de una manera muy rápida, no necesariamente embonan todos perfectamente. Hoy en la mañana en un noticiero llama a alguien y dicen, oigan, lo que esta asamblea en Tlatelolco dijo no es necesariamente lo que nosotros en otro contexto dijimos. Es natural. Lo sorprendente no es que haya diferencias entre ellos, lo sorprendente es que se hayan organizado a esta velocidad. Con todo y diferencias. Sí, entonces eso es lo que quiero traer a la mesa. Yo creo que habría que destacar varias cosas. Una de ellas es que si bien el movimiento que se ha llamado de diversas maneras, la primavera mexicana, en una prensa europea española vi que los llamaban los enojados mexicanos para distinguirlos de los indignados, que son movimientos distintos con fundamentos o expresiones distintas, pero los enojados mexicanos, les llaman algunos, se están dando en muy diversas ciudades, no solo en el DF, en donde empezó, en esta presencia de Peña Nieto en la Iberoamericana, que luego ha derivado en manifestaciones, en la Estela de Luz y en otras. Y también se han estado viendo, hoy viene en la prensa reportada, la reacción de grupos estudiantiles que pusieron mantas frente al mitin en Zacatecas, en donde estuvieron criticando muy severamente a Peña Nieto, y hubo seguidores de Peña Nieto que trataron de jalar las mantas y de quitarlas, y Peña Nieto, viendo que ahí se estaba armando un asunto que podía ser violento, desde la tribuna empezó a decirles a sus seguidores, déjenlos, no caigamos en provocaciones, etcétera. Pero sí hubo gente que no le hizo caso a Peña Nieto, se metió a este hotel donde habían colgado las mantas y empezó a patear las puertas y a amenazar, incluso te va a cargar se los va a cargar, o sea, amenazas que ya están hablando de un cierto tipo de confrontación, por más que la quiso parar Peña Nieto, pero se está dando en diversas ciudades y se va a seguir dando aparentemente. Yo tiendo a coincidir con que ahorita estamos en un momento de crecimiento de este movimiento, pero que es difícil pensar que pueda alcanzar para que las plazas que se llenan puedan llenar las urnas con votos. Entre otras cosas, porque si bien hay algunos que sí son manifiestamente partidarios de un candidato, nada más de un candidato, que es López Obrador, hay muchos que dicen somos apartidarios en el sentido de, pues no van a votar aparentemente por ningún candidato de un partido. No solamente, en fin, sí ha evolucionado muy rápidamente, como dice Lorenzo, y no solamente se corre el peligro de que esta confusión que muchas veces es muy propia de la izquierda, que llenar plazas equivale a llenar urnas. Si esto no se traduce, ¿sí?, en una votación en un sentido o el otro, ya serán los jóvenes los que decidan por qué candidatos o por qué candidata votar. Pues no digo que se vaya a morir el movimiento, podrá tener otros impactos. Creo que en el centro, aparte de la protesta anti Peña Nieto, está una cuestión con respecto a los medios de comunicación, que es una causa muy importante que, a pesar de que muchos hemos estado
en esa causa, ¿sí? De la ley de radio y televisión, de la apertura, y no se trata de abrir una nueva cadena, con eso no vamos a solucionar nada, pero los estudiantes la han podido traer a la superficie de manera mucho más eficiente que muchas de las asociaciones o de nosotros que hemos escrito al respecto. Ahora, estos estudiantes, hasta ahorita hemos tenido las 2 encuestas que salen hoy, una en Excelsior, la de BGC, Ulises Beltrán, y la otra es la de parametría. Y ahí vemos que no le han arrancado una pluma al gallo de Peña Nieto. No se está traduciendo en una baja en preferencia electoral para Peña Nieto, aunque sí, me dicen los encuestadores, hablé con algunos de ellos por la mañana, me dicen que sí en los positivos, en la imagen del candidato. Si alcance esto a traducirse en un castigo al PRI o a Peña Nieto, está por verse. Hasta hoy hay que reconocer que esto no ha ocurrido, que no ha tenido ese efecto. Pero me gusta una cosa que dijeron en un foro que organizó Reforma los estudiantes, están llamando a votar. Y lo digo porque en 2009 tuvimos la campaña del voto nulo, también por parte de los jóvenes. Hoy es la campaña contraria, hoy están llamando a votar y eso me parece que es una cosa que hay que remarcar. No dicen por quién y qué bueno porque 2 cosas. 1, la abstención de los jóvenes está por arriba de la abstención de la población en general. O sea, se abstienen más los jóvenes de votar que la población en general. Y segundo, también hay que reconocerlo, hay más jóvenes dispuestos a votar por Enrique Peña Nieto que por cualquiera de los otros 2 candidatos. Bueno, es puntero, es preferido entre los jóvenes. Bueno, ok. Pudiera ser, no hay que negarlo. Pero decía Francisco José que una parte de ellos, al no identificarse con ningún candidato, tú dijiste probablemente están en la abstención. Es una posibilidad. La otra es que simplemente no lo digan. Yo dije que con uno, notoriamente, hay pancartas que lo revelan. Pero hay la otra parte, creo que en el hecho mismo de estar saliendo y organizándose está implícito que sí van a votar. Nada más que no lo dicen y no tienen por qué decirlo. El otro elemento interesante sobre esto es que han decidido ir al IFE y han decidido presionar para algo que se decía que ya no es necesario, que lo de la observación electoral. La observación electoral a la antigua ya no sirve. Bueno, sin embargo, ellos acaban de decirnos, sí queremos ir ahí. Y ya el ir a presentarse como voluntarios para observación electoral es que sí están tomando en serio la parte de la votación que se nos viene encima. Es un indicador más de que no creo que se piensen abstener y creo que sí va a tener una incidencia mayor. Sí. Esos jóvenes que no les entusiasmaba la votación, ahora puede ser que sí salgan. Ahora, ojalá, son un montón. Es en el padrón, si joven se entiende hasta el 29 años. 30%. Es el 30%. Entre 18 y 29. Bueno, pues es una parte sustantiva. Definitoria. Si por ejemplo hace 2 meses podían decir, bueno, la indiferencia se ve, se siente, están indiferentes, no van a votar. Sí. Ahora es al contrario, ahora se siente que sí están bien puestos y que sí van a votar. Los que van a votar por primera vez en esta elección son 3,5 millones. Sí. Pero efectivamente entre 18 y 29 años está el 30% del listado electoral, del padrón. Otra cifra, son 3,5 millones, como tú dices, y 10 millones van a votar por primera vez en presidencial. En presidencial, sí. Bueno, pero esto no quiere decir que este universo, que es la tercera parte del padrón, está inclinado por este movimiento. No. Yo veo en este movimiento, al nivel de algunos indicadores, como son las pancartas, por ejemplo, en las fotos que he estado revisando, que hay gente que se pronuncia claramente por López Obrador, aunque como lo tienen prohibido para decir no vamos a pronunciar, este no es un movimiento por un partido, somos apartidistas. Sí. Pero sí hay ciertas manifestaciones, por ejemplo, algunas que estaban PRI
y PAN igual, son lo mismo. Y algunas que dicen ciertas frases o tesis que ha sostenido López Obrador, y algunos de plano sí se han identificado como votantes de López Obrador. Yo creo que el que más va a ganar de ese movimiento entre los candidatos es López Obrador. Lo que no quiere decir que Peña Nieto no pueda tener un universo enorme de ese 30% como votantes. Y también hay otra parte que yo deduzco un poco, que es muchos de los que se declaran antipartidarios sí se pueden ir por el voto nulo. No necesariamente, hay quien está diciendo, no, invitamos a votar, pero hay quien considera votar es también ir y nulificar, eso es votar, si no es abstenerse de ir a las urnas. Pero sí hay un cambio con respecto al 2009. Sí, hasta este momento, a lo mejor lo empezamos a ver mañana, Pauli, pero hasta el momento los estudiantes, que son los que ahorita tienen los reflectores, no han dicho anula tu voto. Dicen participa y vota. Entonces, eso me parece muy importante. Yo nunca estuve de acuerdo con el movimiento del voto nulo, pero me da gusto. Lorenzo señala una parte de la participación, quieren ser observadores electorales. Sí. Eso es una forma de participación que va más allá nada más de cruzar la boleta. Pero entonces tenemos ya dos motivos para participar. Uno, votar, y dos, ir a observar. Creo que vamos a ir viendo más. Sí. Están invitando, los medios los han invitado a participar, tanto prensa como radio y televisión, y vamos a empezar a ver el paso de este movimiento hacia lo propositivo, que creo que es el paso que tiene que dar en términos de tener efectividad. Por lo pronto ya pusieron un tema de agenda para los candidatos que va a ser en el... ¿Sí? Creo que este movimiento primaveral o de los enojados puede traer un resultado electoral, que es no tener casa llena, no tener carro completo en el Congreso, en las cámaras, porque probablemente ya no hay tiempo para que Peña Nieto sea alcanzado y derrotado, pero sí para que haya una pluralidad mucho mayor que la que hubiera habido sin este movimiento en las cámaras. Ahora, una cosa que ellos han dicho es que están conscientes que movilización no es igual a llenar las urnas. Bueno, sí. Movilización es un intenso compromiso político, pero el voto vale lo mismo, el del intensamente comprometido, que el totalmente apático, casi el que vota por error. Valen igual. Entonces, ellos están proponiendo ahora empezar a volantear a las formas antiguas, que es irse al resto de la sociedad, a la que no ha ido a las marchas. Si esa sociedad no va a las marchas, entonces las marchas va a la sociedad. Muy bien. Esa es una posibilidad que me parece interesante. No sé qué efectos tenga, nadie lo puede saber. ¿Y qué dicen los volantes? Como ¿vota o qué es lo que difunden? En sus asambleas, en sus reuniones, han dicho, vamos a ir a volantear, lo cual no está mal. No está muy bien. Pero... es una manera de comprometerse. Pero bueno, el tema da para más y lo veremos en las semanas que vienen. Por ahora, nos vamos al siguiente segmento. Espérenos. Este fin de semana han reportado los medios la quema de 3 bodegas de la empresa Pepsi-Cola Sabritas en los estados de Michoacán y Guanajuato y 21 vehículos de esta misma empresa que se atribuyen o se supone presuntamente están hechas por narcotraficantes o por personas del crimen organizado. Empezaron a haber ya algunas detenciones en estos estados y lo sabremos más adelante. Pero esto sí nos está mostrando un nuevo ángulo, una nueva faceta de esta guerra que puede asimilarse un poco a la guerra de guerrillas, porque los cárteles del narcotráfico, el crimen organizado, en general, está escogiendo sus momentos, como hacen los guerrilleros, para atacar, y ahora está atacando no a las fuerzas del orden, no a las fuerzas armadas, a la policía, etcétera, sino a una empresa que alegan algunos, este es uno de los argumentos que se ha dado, es que está apoyando la guerra del gobierno, utilizando sus vehículos y sus instalaciones para que sea el combate al narcotráfico más eficaz y se disfrace mejor. Esto es parte de lo que han dicho. Otro argumento es que esta empresa se ha resistido a pagar el derecho de piso y que entonces le están dando una demostración para decirle, si no te caes cadáver, pues te vas a caer de todas maneras incendiado, ¿no? Y hay una presunción de que
ambas cosas no necesariamente son excluyentes. Por un lado están reaccionando contra una empresa que está apoyando a las Fuerzas Armadas que los combaten y por otro lado están diciendo no te estás produciendo con verdad en el pago del derecho de piso, ¿no? Ahora, tú decías fuera de la Cámara, Francisco José, que en las estadísticas mundiales tenemos a esta empresa como Sabritas Pepsi Cola, una empresa internacional, como la segunda en el ranking en trabajadores. Primero es Walmart, eso ya lo sabemos, ahí está el grueso. Es muy intensa en mano de obra, pero estas, las que distribuyen bebidas y estas frituras que no son nada saludables, resulta que está enfrentando el narco a un poder mundial. Así como enfrenta a Estados Unidos con la DEA, y ya están en choque desde hace tiempo, bueno, ahora ya no es el cobro de piso a esa carnicería, a ese pequeño establecimiento que o me paga o lo cerramos en el mejor de los casos, o pasan a mejor vida los dueños. Esto es ya estar enfrentando un poder global, lo cual puede verse como una manifestación de absoluta confianza en ellos mismos. Ya no solamente retan al gobierno, al cual ya llegaron al reto, a los retos ya más altos, infiltrando o matando, incluso hasta generales, en retiro, pero generales después de todo. Ahora es a un poder del dinero, es un dinero contra otro dinero, nada más que uno es ilegal y el otro es legal. Bueno, es un saltito importante, cualitativo en lo del narco. Pues ustedes ofrecen 3 interpretaciones, yo se los agradezco porque me costaba mucho trabajo tratar de entender cuál es el motivo que hay atrás, si es que es el crimen organizado. Yo creo que aquí, digo, si es una cosa en contra de una transnacional y en particular de los Estados Unidos de Norteamérica, que supuestamente está de acuerdo con la guerra contra el narcotráfico que ha llevado a cabo Felipe Calderón, entonces que fuera también una señal, yo no lo había visto así, a los Estados Unidos, o las dos que nos ofrece Paoli, cualquiera de los 3 son muy preocupantes, porque nos habla de no solamente de una escalada del crimen organizado, si es que fue el crimen organizado, sino de diversificar, así como se empezaron a diversificar de repente los delitos, ¿sí? Y el crimen organizado y los carteles se empezaron a pulverizar. Pero vaya, se empezaron a diversificar y los mismos del crimen organizado pasaron al secuestro, pasaron al robo, etcétera, etcétera, sí. Ahora también se diversifican los blancos de ataque del crimen organizado. Ante esta situación que, insisto, me cuesta mucho trabajo entenderla, creo que si no se quiere que caigamos en el sospechosismo, tienen más que nunca las autoridades, en este caso las autoridades federales o coadyuvadas con las locales, en ofrecer una explicación de qué es lo que pasó, quiénes fueron los responsables, hubo cartas o no, o sea, quién se reclama ser el autor de este crimen, porque si no vamos a entrar más en pánico de lo que ya estamos, porque hoy es Sabritas y mañana ¿quién es el siguiente? Más. Sí, yo creo que allí hay un tema que ya ustedes marcaron, pero que valdría la pena profundizar un poco, la direccionalidad docente de estos ataques. Sí, están atacando a una empresa poderosa, transnacional, con muchos empleados en el mundo, que está diciendo todo el territorio. Que cubre todo el territorio en México, pero que muchos territorios en el mundo también están cubiertos por esta empresa, por este número tan grande de empleados que tiene, y de vehículos que transportan esta comida chatarra, en fin, estas papas, ¿no? Y por cierto, me llegó un Twitter que decía, ¿a que no pueden quemar solo una? Porque se habían echado, es medio fuerte, es un humor un poco negro. Digamos, nigérrimo. Pero le están dando una lección que le digo, te lo digo, Sabritas, para que lo entiendas A, B, C, C, que podrían ser. Hay que, por ejemplo, Bimbo es una empresa distribuidora enorme en el país, nacional, y
pues, y todas estas empresas que tienen bodegas, que tienen grandes aparatos de distribución, pues van a sentirse atemorizadas, yo creo, y van a tener que tomar algunas medidas, porque quien hubiera sido, hay la presunción de que es el narcotráfico, el crimen organizado, quien hubiera sido, está mandando un mensaje, no a Estados Unidos tan claramente, creo que en alguna medida, sino a todas las empresas que van a ser vulnerables, y que por cierto no son financieras, son de distribución de bienes, terrenos, en el terreno de las carreteras y de los autobuses, de los camiones. De hacer eso? Yo creo que esto puede tener un efecto de demostración. No apoyen al gobierno. Eso, no apoyen el gobierno. Eso sería... Sí, bueno, señores, esa es una de las interpretaciones. Hagan que el gobierno, ustedes son poderes fácticos, digamos, o sea, tienen mucho poder económico y por lo tanto tienen mucha influencia política. Les estoy haciendo eso para que le digan a su presidente o al próximo presidente, señores, párenle en su lucha contra el narcotráfico, porque si no, ustedes son las siguientes víctimas. La idea era que en estas camionetas se movilizaban o policías federales o fuerzas de la Fuerza Armada del gobierno, que era una manera de disfrazarse. La otra es la del cobro de piso. Si es vulnerable Pepsi-Cola, Sabritas, es vulnerable Coca-Cola, es vulnerable Bimbo, vamos a ver cómo reaccionan esos poderes fácticos. Aquí estamos en una lucha de poderes fácticos. Si el narco es uno de los poderes fácticos, estos caballeros son otro de esos poderes. Ya estamos hablando de lucha. ¿Te refieres a los caballeros templarios? Los caballeros templarios. Porque es en su territorio. Sí, ese es su territorio, la familia y los caballeros templarios. Y estamos hablando de un enfrentamiento entre ellos, que por cierto, Francisco José, no deja de ser las antiguas formas simbólicas también importantes. Ametrallaron 500 disparos a una... ¿A qué fue? ¿Una presidencia municipal o el cuartel de una policía local? No mataron a nadie, era nada más simbólico. Demostración, factor de demostración. A gastar $500,000 de cartuchos en decirles a estos que... ahí vamos. Que lo han hecho en consulados, lo han hecho en instalaciones de Televisa. En comercios, en restaurantes. Puros poderes fácticos. Entonces... ¿cuál es el papel de nosotros como sociedad? Vamos a estar viendo ya el cruce de... Pues no atravesarnos mucho. No atravesarnos mucho, exactamente. Pero entonces volvemos a otro punto interesante de esto. Recuerden el principio de todo, el principio es muy viejo, está al principio del siglo pasado, pero en el año diciembre de 2006, principio de 2007, la promesa implícita era que en este sexenio acabamos este desorden que ni Fox, desde luego los priistas no pudieron acabar, pero mi gobierno va a acabar con eso. Esa es la promesa implícita y bastante explícita muchas veces de Felipe Calderón. Entonces estamos ya a punto de que se hagan las elecciones para sucederle y nos venimos a topar con esta hoguera, que será, entre otras cosas, una hoguera de vanidades o de una hoguera de irresponsabilidades. El punto es que estamos mejor o peor que como estábamos hace 6 años. Esto deja una interrogante. Estas no son papas, es una hoguera de papas, que por donde empieza, como pueden empezar por otros lados, pero está mostrando cosas. No sé si tú querías agregar algo. Yo digo, quería decir, ahora que enfatiza Lorenzo, que está por concluir este sexenio, que los candidatos a la presidencia no han sido capaces de ofrecer una estrategia alternativa. O sea, lo que ellos nos están diciendo es, la estrategia que viene para adelante es más de lo mismo. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero todos hablan de restaurar el tejido social, de dejar al ejército en las calles, de hacer una policía más fuerte, de una mejor coordinación entre los niveles de gobierno, hacer efectivas las leyes que se pasaron desde el 2008, etcétera, pero no hay una nueva estrategia. Entonces, creo que esto es condenable. Sí hay que ver cómo responden estos hombres poderosos tanto de la política como de la empresa privada ante estos embates, pero creo que sí hay que concluir
condenando, ¿no? Sí. Este hecho y esta proliferación de... Y lo han condenado en primer lugar las cámaras industriales y de comercio. Todavía no hemos tenido una condena de las autoridades, tal vez porque están en el proceso de detener y de empezar a investigar qué pasó. Pero bueno, hemos tratado ya este tema, nos vamos a tener que ir a un siguiente bloque, no nos deje. Venimos con otro tema interesante. Hemos estado constatando en los últimos meses un crecimiento de la violencia que genera el crimen organizado en diversas entidades, en Guerrero, en Nuevo León muy ampliamente, en Chihuahua la tuvimos durante un tiempo muy largo, sobre todo en alguna ciudad como Ciudad Juárez, pero ahora está mostrándose con una claridad más nítida que Tamaulipas es un estado en donde se ha concentrado la influencia del narcotráfico y este se ha vinculado muy estrechamente con la clase política que es fundamentalmente, casi únicamente priista en Tamaulipas. No solo por la muerte del que era candidato electo, el señor Torre, que fue muerto supuestamente por el crimen organizado, no solo por esta presencia del narcotráfico que captura convoyes de migrantes y los hace que colaboren con ellos, y si no colaboran con ellos, como pasó en San Fernando, pues los mata ahí a todos, ¿verdad?, en Tamaulipas, sino porque ahora, a partir de informaciones que supuestamente vienen de la DEA, han incriminado, han indiciado y ya han empezado a tomar acciones en Estados Unidos contra el gobernador o el exgobernador Yarrington. Se está indiciando también a Cavazos Lerma, se está inodando también a Eugenio Hernández y bueno, hay una serie de indicios de que la clase política tamaulipeca al más alto nivel, que son puros exgobernadores de los que he mencionado, pues están mostrando esta imbricación, esta integración, este entendimiento que por supuesto va traduciéndose en bienes que se compran con los recursos que provienen del narcotráfico, presuntamente. No sé. Ahora, la corrupción está en todos los estados. Es así que es omnipresente. No hay una sola parte del territorio nacional que esté libre de ese maleficio que ya traemos arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero en este caso de Tamaulipas es con el crimen más organizado, más duro y al que más tememos, que es el narcotráfico. Entonces, allí, clase política y narcotráfico, ¿quién está al servicio de quién? En un tiempo, recordemos, hace mucho, era la clase política la que tenía dominado al narcotráfico. Y en Sinaloa se les permitía vivir y desarrollarse hasta cierto punto, siempre bajo la supervisión de quien tenía el poder político, incluyendo al ejército. Entonces, ahí estaban sometidos y se sabía quién mandaba. Ahora, viendo el caso de Tamaulipas, la pregunta es, ¿Yarrington y compañía se beneficiaron del narcotráfico porque ellos tenían la capacidad de hacerlo o porque ya no había escapatoria? Y entonces, en esa situación, tú, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca. Si ya el narcotráfico domina mi estado y yo soy un pobre gobernador que habito en esta serranía, pues entonces lo único que es bajo al agua del narcotráfico de noche y poco a poquito, pero ya bajo por tus brazos, a tus brazos narcotráfico mío, porque no me queda otra. El asesinato de ya el personaje que iba a ser el gobernador muestra que quizá no los estoy exculpando ni de broma. Pudieron haber tenido otra salida más digna, pero entonces, ¿quién domina a quién? ¿Ahí ya domina el narcotráfico a la clase política?
Yo creo que pones un tema importantísimo en la mesa de para dónde corre, porque antes eran las cosas como más bidireccionales. Bueno, no, más bien como tú decías, hace muchos años era la clase política que dominaba y les daba permiso de ciertas rutas y de ciertas plazas y de ciertas, ¿no? Y de repente ahora se cambia, como dijo Sócrates, pero no el griego, sino el de Nuevo León. Sí. Y ahora como que se invierten los papeles, lo hemos dicho para otros poderes fácticos, también como se han invertido los papeles, que ahora son los que mandan, ¿no? Entonces aquí la interrogante que pones es, aquí hay un contubernio, aquí manda el narcotráfico o aquí manda los gobernadores o la clase política de Tamaulipas y les dice que, y aparte les cobra la clase política a los narcotraficantes, no los narcotraficantes a los políticos. Pero pones otro tema que también es real y desde luego concuerdo contigo que no se está exculpando, pero hemos leído a lo largo de este sexenio testimonios de presidentes municipales, diputados locales, etcétera, que te dicen, señores, ¿y qué hago yo? Vino el narcotráfico y me dicen o coopera, o el plomo plata, ¿no? O cooperas o te mato a tu familia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa clase política y qué solución le damos? Pero me preocupa más en este caso porque estamos hablando, dices tú, de 3 gobernadores, que son los que quedan. Claro, entonces estaríamos hablando cuando menos de 18 años, 6 por 3 gobernadores, 18 años en donde ha sido una práctica común y extendida en este estado la imbricación entre política y narcotráfico, porque Michoacán, sí, otros estados, para ellos es un fenómeno más nuevo, ¿sí? Pero aquí en este caso estamos hablando de un estado que jamás ha tenido alternancia y no me la creo de que son justamente los estados priistas los que están atacados por el narcotráfico. Yo sí le creo ahí sí a Peña Nieto, sí, es que nosotros gobernamos justamente esos, digamos, de la zona fronteriza y de El Paso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y sí, esto sí, indefectiblemente le pega al revolucionario institucional. Pues sí, es uno de los factores que estamos considerando en el conjunto del proceso electoral. Estos deslindes que puede hacer en alguna medida el candidato puntero, pues son muy amplios porque están con este tipo de gobernantes que son de su partido y los de su propio estado, porque estamos en presencia del deslinde con Montiel y con el conjunto del grupo ¿cómo se llama? Se deslindó de Montiel, de Salinas, de Moreira. Está Carlos Hank, hijo, de Hank, que aunque ahora está en Baja California, pero pues viene de este mismo grupo político. Tiene que haber un deslinde. ¿Carlos o Jorge? Jorge Hanron. Jorge Hanron, sí. Y también ahora estamos viendo aparecer en escena nuevamente a Roberto Madrazo, que no había aparecido. Entonces, bueno, este deslinde pues va a tener que ser muy amplio, porque bueno, en 2006 este fue un factor que arrastró al PRI al tercer lugar. Entonces, de eso sí se quiere ver deslindado. Es decir, puede bajar unos cuantos puntos, puede no ganar la mayoría en las cámaras, pero perder la presidencia otra vez, esto es lo más grave. Entonces, va a tener que tomar algunas medidas y va a tener que deslindarse frente a ciertos sectores de algunos y tomar tal vez algunas medidas que resulten ejemplares. Una de ellas ya empezó a ocurrir y lo estamos viendo muy claramente. El PRI expulsó a Arrington o lo suspendió en sus derechos, como otras dicen. Pero es lo mismo, ¿no? Finalmente ya no es un priista, ya es un indeseable que anda cometiendo errores y que tiene que responder individualmente, dijo varias veces Peña Nieto, por sus responsabilidades. Ayer, Pauli, leímos un artículo importante, sí, que se llamaba Los Impresentables, o un reportaje del periódico Reforma. Desde luego los 3 partidos los tienen, ahí tienes a Larrazábal para el PAN, o ahí tienes a René Bejarano. Bueno, y Mónica Arriola hoy dice, yo no soy tan impresentable. A ver, que tienen razón, a mí es un partido que no me gusta y yo jamás le diría, lo que es más, le diría a la gente ni un voto al panal, como escribió Ricardo Rafael en un artículo, pero no me parece una persona impresentable y la verdad tiene razón Mónica Arriola en haber protestado ante Reforma.
Y el PRI, desde luego, es el que tiene la lista más larga. También se entiende, porque hicieron o tuvieron 70 años en el poder. Y eso de que se fueron del poder, pues no es cierto, no, porque tienen 20 gubernaturas. Pero sí tiene un problema muy grave del deslinde, como tú llamas, Paoli, porque va desde lo de Romero de Champs, ¿sí?, hasta Yarrington, pasando por... Paulina Romero de Champs. Bueno, pero es que pasando por exgobernadores, muchos, exsecretarios de Estado, muchos exes, pero exes muy recientes y que han apoyado la campaña de Peña Nieto activamente. Así que sí tiene un reto enfrente de él muy, muy grave, porque no se puede, o sea, ¿cómo le puedes creer que se va a deslindar de los líderes ferrocarrileros o petroleros cuando han sido unos activos en su campaña? Otra cosa es que su equipo sea muy listo y que no quiera aquí las fotos de ellos con Enrique Peña Nieto, pero todos sabemos cómo, digamos, qué fuerzas están detrás de los candidatos. Entonces María, va a ser una cosa, ¿cómo le van a hacer? ¿Realmente tú crees que son muy listos los asesores de Peña Nieto por no... negarse a que aparezcan en la foto? Es casi de plastilina 1. Sí, de plastilina 1. Aquí la frase de Josefina, que no ha tenido frases muy afortunadas, pero esta reconozco que esta sí fue buena, que al camino, siguiendo este camino, Peña Nieto va a tener que deslindarse de sí mismo. Porque... Bueno, independientemente de deslindes, vamos a tener que concluir este programa. Hemos terminado y nos vemos la semana entrante. No nos deje, por favor, la semana entrante nos volvemos a ver.